Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase de biología. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la bioquímica, pero nos vamos a centrar en una biomolécula. Debemos de recordar que nosotros cuando hablamos de bioquímica nos referimos a la rama de la biología que se va a encargar de estudiar la composición química y las reacciones químicas que existen en el cuerpo humano. Bueno, nos vamos a centrar en las reacciones químicas que existen en el cuerpo humano y en la mayoría de los seres vivos. Y que la bioquímica se centraba en estudiar básicamente dos componentes principales, los bioelementos y las biomoléculas. Los bioelementos primarios, secundarios y los oligoelementos. Y las biomoléculas, que era la agrupación de estos bioelementos, y que los íbamos a dividir en dos, biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Aquí está. Los bioelementos. Teníamos a los primarios, que era el popular CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que participaban en la gran mayoría de reacciones químicas. Luego los bioelementos secundarios como el sodio, el calcio, potasio, cloro, yodo, hierro y magnesio, que participan en una menor proporción y mucho menor proporción los oligoelementos. Cuando estos se agrupaban me formaban biomoléculas inorgánicas como el agua, gases como el dióxido de carbono, ozono, oxígeno, sales minerales, y las orgánicas como los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas, ácidos nucleicos y los lípidos. El día de hoy nos vamos a centrar en las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son el agua, sales minerales, ácidos, bases, gases o iones. Vamos a empezar a hablar de la biomolécula inorgánica llamada agua. Si lo vemos desde su estructura química, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno solo de oxígeno. Esta unión se va a realizar formando un ángulo de 104,5 grados y la unión entre estos tres átomos se va a dar gracias a un enlace covalente. El enlace covalente es el enlace que se va a dar al interior de la molécula de agua para unir sus átomos, ¿sí? En cambio, cuando vemos la molécula de agua de manera física, nos vamos a dar cuenta que estas moléculas, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de agua. Y estas moléculas de agua se van a unir entre sí a través de un enlace llamado puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno se da entre moléculas, mientras que el enlace covalente se va a dar entre átomos. ¿Ya? La importancia biológica del agua. Medio de vida, es solvente universal, permite que ocurran las reacciones químicas, me va a servir como termorregulador, me va a lubricar articulaciones. Vamos a hablar sobre cada uno de estos puntos. Pero mire el último, dice lubrica articulaciones. ¿Por qué? Mira la imagen. Las articulaciones ocurren o se dan en la unión de dos huesos. Pero tú sabes que los huesos son superficies duras y entre ellas va a haber ¿qué cosa? Aparte de una membrana sinovial, va a haber un líquido sinovial. Este líquido sinovial está formado en gran parte de agua. ¿Para qué? Para ayudarme a resbalar, a que estas dos superficies resbalen, que eso es lo que ocurre en las articulaciones. Recuerda, yo tengo una articulación en la muñeca y para que yo pueda hacer este movimiento, mis huesos tienen que deslizarse entre sí y lo van a hacer gracias a que no solamente los cartílagos que existen entre la unión de estos dos huesos, sino en la sustancia que hay entre ellos, que es principalmente agua, formando parte del líquido sinovial. Es disolvente universal. ¿Por qué se llama disolvente universal? Porque disuelve la mayoría de sustancias. Gracias a qué? Al carácter bipolar que tiene la molécula de agua. Mira la imagen.
Todos estos puntitos rojos con blanco son las moléculas de agua. Y estas bolitas, estos círculos azules y anaranjados, es sal. Cuando las moléculas de agua están aquí, como tienen dos polos, por eso se llama carácter bipolar, van a atraer a través de sus cargas opuestas ¿a quién? A estas moléculas de sal. Al atraerlas van a hacer que éstas se dispersen. Al dispersarse, separarse, hace que la sustancia se disuelva en un medio líquido como es el agua. Por eso es que funciona como un solvente universal. Elevado calor específico dice que es la capacidad del agua de absorber gran cantidad de calor, pero su temperatura varía muy poco. ¿Cómo lo podemos ver esto? En las playas. ¿Tú te has dado cuenta que cuando tú estás en la playa y hace un sol terrible, hace mucho calor, ¿verdad? Por eso buscas sombrilla o te echas bloqueador, sudas, pero tú te metes al mar y el agua ¿cómo está? ¿Hirviendo? No, generalmente el agua del mar está fría, ¿verdad? Muy ligeramente, quizá un poquito al tiempo, pero no está hirviendo y no está caliente. ¿Por qué, si el sol está ahí, está quemando por todos lados? Porque el agua tiene un elevado calor específico. Absorbe el calor, sí, pero su temperatura no la va a elevar. Por eso el agua del mar va a estar fría en comparación a la arena que tenemos alrededor. Elevado calor de vaporización. Gracias a esto, cumple una función de termorregulación. ¿Por qué? Porque le permite disipar grandes cantidades de calor a través de la evaporación, o mejor dicho, a la formación de vapor. ¿Cómo así, Cuando tú haces ejercicio, ¿verdad? Sudas. Ya, esa sudoración que se produce en tu cuerpo es para enfriarlo, porque cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestra temperatura aumenta, pero debería estar de manera constante. Nuestra temperatura corporal siempre tiene que estar constante. Es una característica propia de los seres vivos, se llama homeostasis. Pero cuando tú haces deporte o algún tipo de actividad física, tu temperatura aumenta. Y no está bien que aumente mucho, tiene que mantenerse siempre en estado de equilibrio. Entonces tu cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a sudar. ¿Para qué? Para enfriarlo. Pero a través de esa sudoración también elimina vapor. Por eso uno siente como alrededor todo el aire caliente. ¿Por qué? Porque estás eliminando vapor. Y al eliminar el vapor también eliminas calor. Bajas tu temperatura. ¿Sí? Cuando tú hierves el agua, también va a eliminar el calor, la temperatura a través del vapor. Pero principalmente el elevado calor de vaporización se va a dar porque nos ayuda a regular la temperatura corporal. ¿Cómo así? Eliminando calor o disipando el calor a través de la formación o eliminación de vapor. Elevado punto de ebullición. ¿Qué significa esto? Que las moléculas de agua, el agua en general, debe absorber gran cantidad de energía para poder cambiar de estado. Tú sabes que el agua tiene varios estados, sólido, líquido, gaseoso, ¿verdad? Pero para cambiar de estado de líquido a gaseoso, tiene que absorber mucha energía para poder convertirse en vapor. ¿Todo el agua se va a convertir en vapor cuando hay mucha energía? Sí, porque si tú pones a hervir tu agua, ¿verdad? Cuando hierve, llega a 100 grados Celsius y ahí recién empieza a formarse el vapor de agua. Si tú lo dejas que siga hirviendo, toda esa agua se va a consumir. ¿El agua desapareció? No, no desapareció, se transformó de líquido a vapor. Por eso es que ya no lo puedes ver en la olla, pero la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es por eso que el líquido que tenías ahí, cuando llegó a su punto máximo de ebullición, se transformó ¿en qué? En vapor. ¿Gracias a qué? Al elevado punto de ebullición, que en este caso vendría a ser 100 grados Celsius. Tensión superficial. Es la resistencia que presentan las moléculas de agua para evitar separarse. Por eso aquí tenemos en la imagen
las moléculas de agua están pegadas, no se van a separar. Pueden resistir cuerpos livianos como los insectos que parece que flotaran, ¿verdad? Pero no flotan, sino que la fuerza que ellos ejercen no es suficiente para separar a las moléculas de agua. Capilaridad. Esto le permite a las plantas, por ejemplo, que puedan absorber a través de las raíces el agua, las sales minerales, para llevarlas a las hojas y realizar la fotosíntesis. ¿Cómo sube en contra de la gravedad? Gracias a la capilaridad que se va adhiriendo de pared en pared hasta llegar a las hojas. Los ácidos bases se refiere a que todas las sustancias tienen un nivel de pH, puede ser ácido o puede ser básico. Va de 0 a 14 como ves en la imagen, ¿sí? Y el centro es neutro, que es el número 7. Mientras más cerca al 0 esté, esa sustancia es más ácida, y mientras más cerca al 14 esté, esa sustancia es más básica o menos ácida. Amortiguadores, tampones o buffers son aquellas sustancias que me van a permitir regular el grado de acidez, como por ejemplo la saliva, que me ayuda a regular la acidez que hay en la boca luego de que nosotros consumimos algún alimento. ¿Para qué me regula a mí el grado de acidez? Porque en el medio bucal, cuando el medio está muy ácido, favorece a la formación de caries. Es un medio apto para las bacterias que ocasionan la caries. Por eso es que la saliva cumple una función de amortiguar ese nivel ácido para reducirlo y tratar de llegar a un pH neutro. Las sales minerales, tú ya sabes que las sales minerales se forman de la unión de un metal más un no metal. En este caso podría ser el sodio más el cloro, y obtengo la sal común, que vendría a ser el cloruro de sodio. Y los gases, que se encuentran en constante movimiento, así como ves en la imagen, y tienen una gran capacidad de difundirse en la atmósfera. Ejemplo, tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono, el ozono. Ahí con eso ya hemos culminado. Recuerda que la bioquímica estudia bioelementos y biomoléculas. Bioelementos primarios, secundarios y los oligoelementos, y las biomoléculas, que pueden ser inorgánicas y orgánicas. El día de hoy nos hemos centrado en el estudio de las biomoléculas inorgánicas, como el agua, los gases y las sales minerales. Agua, gases y sales minerales. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que me hayan entendido la clase, que haya sido de su agrado, y ya nos vemos la próxima semana. Cuídense.